Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy nos toca recuerdo celular, y en este caso va a ser el número 51. Y voy a continuar el tema del perdón de los hermanos, pero esta vez va a ser en otro escenario y en otro contexto. Entonces sería el perdón de los hermanos, segunda parte, recuerdo celular número 51. Y estamos en compañía de alguien muy valiente, definitivamente valiente. Corajín. Entonces, también estamos acompañados de algo muy interesante. Voy a empezar a aprender a tocar esta flauta pentatéutica o pentateuco, ¿cómo es? Pentatonal, creo que es ese. Obviamente no seré un Richard Clayderman, pero me llamo Richard al menos. Por ahí va la cosita. Es muy linda, ese chamano, y la hizo un maestro indígena. Con mucho conocimiento, y fue muy hermoso porque algo me llamó que reconciliarme con el viento. Entonces por acá tenemos una flauta y esperemos que para la época cuando esté en Argentina o en México ya al menos medio toque un poquito, porque es muy fácil de tocarla, no requiere conocimiento musical y notas específicas, porque es una flauta creada para ser tocada por el sentimiento y la emoción, por la inspiración interna. Lo que tengo que hacer es desarrollar mucho el manejo de las manos, entonces ese es el detallito. Entonces, como ya saben, estamos con nuestro queridísimo Corajín, y la idea de esta reflexión, de esta memoria, de este recuerdo celular, es que no solamente cerrar ciclos, cerrar cosas del pasado para uno estarse enfocando en el presente hacia el futuro, sino que también dar una moraleja, una lección, una enseñanza, algo que permita que aquellos que no tienen la capacidad de acceder a sus memorias o recuerdos, al sentirse identificados por alguna razón con este recuerdo que yo estoy contando, puedan participar en el cierre de esas memorias dolorosas del pasado y puedan trascender eso y poder continuar sus procesos sin tener que estar haciendo conexiones con recuerdos propios de esa época, porque no todo el mundo tiene la capacidad de conectarse con esas memorias y esos recuerdos. Entonces la ventaja que hay con personas como yo es que al hacer yo el recuerdo o el estarme metiendo en un recuerdo, aquellas personas que por alguna razón se sienten conectadas es porque tuvieron algo que ver. Y en el proceso de cierre que yo estoy haciendo de esa memoria dolorosa, de ese recuerdo, ustedes también sanan. Y esa es la forma como yo contribuyo a ustedes de manera indirecta en sus propios procesos de sanación y de trascender esos recuerdos pasados y poder enfocarse en su presente hacia el futuro. Eso es algo que yo hasta el momento que yo haya escuchado o sepa, nadie está haciendo, y no estoy violentando el libre albedrío de nadie. Es simplemente que aquellos que por alguna razón, porque he escuchado muchos comentarios que me dicen: Richard, me resonó ese recuerdo tuyo, esa memoria, ¿será que estuve en esa época? Como alguien que me está escribiendo que estuvo conmigo cuando tuve esa etapa de marinería, que hasta el momento todavía no me han llegado recuerdos específicos de la época que fui marinero o tuve algo que ver con el mar. Y me dicen: sí, yo estuve contigo y en ese entonces me sublevé contra ti, hice un motín y etcétera. Yo francamente todavía no he tocado ese tema del mar, que por cierto tengo ciertas afinidades muy fuertes con el mar, pero creo que no ha sido el momento. Pero en ese caso, por ejemplo, el día que yo cuente una memoria que tenga que ver con el mar, pues obviamente esa persona, si de alguna manera no tiene esa conexión con el recuerdo conmigo, y otros también, es porque algo tuvimos que ver ahí y estuvimos de alguna manera involucrados, y ese proceso de cierre que estoy dando le va a servir a esas personas también. Lo mismo pasa con los otros recuerdos y memorias. Si usted no tiene la capacidad de tener esa visualización, de meterse en ese momento, el mero hecho de que usted siente que resuena, que está como conectado con ese recuerdo que yo manejo,
en el proceso que yo hago de cierre y sanación, usted también puede estar haciendo el cierre y sanación y le está sirviendo. Y de esa manera indirectamente lo que yo hago te sirve a usted, le sirve. Entonces, por eso es que yo trato de acompañar estos recuerdos no como algo anecdótico, sino con una reflexión, con una moraleja, con una enseñanza, porque la clave fundamental para sanar esas memorias o esos recuerdos del pasado es qué aprendizaje te da y cómo lo interiorizas y lo contextualizas en tu ahora para que te sirva de impulso hacia tu futuro. Y de esa manera haces el proceso de cierre y sanación y de conexión hacia tu futuro. Y es algo que yo hago acá y que desde que comenzó el canal lo he estado haciendo y que mucha gente me ha dado testimonio de que así es y ha funcionado. Entonces ahí hay otra razón más para aquellos que han sido tan resistentes en apoyar el canal, entiendan de que esto yo lo hago no como un regalo, sino como un proceso de donde todos estamos sanando y donde hay una reciprocidad, donde podemos colocar la energía a fluir. Los intercambios energéticos son importantes para que el universo nos siga multiplicando la abundancia, porque si la energía la estancamos, la energía se pudre. Entonces, por eso es que es tan importante estos intercambios y no es suficiente solamente dar gracias. Por eso es muy importante que comprendan que, por ejemplo, ya empecé a entender por qué hay personas que cobran esto. Y si bien lo que yo trato no es cobrar, sino que al menos haya un agradecimiento y un intercambio energético donde este fluir permita cerrar y continuar y generar ese círculo de abundancia donde sale de mí, pasa por ustedes y vuelve otra vez a mí. Y de esa manera lo estamos replicando y multiplicando. Igual le pasará a usted. Si usted hace ese acto de generosidad y comparte algo con alguien, se genera un círculo donde sale de usted, pasa por muchas personas y vuelve a usted. Así es como se genera riqueza. Entonces, aquellas personas que de pronto por alguna actitud o alguna idea subjetiva se niegan a apoyar a divulgadores como yo, están cortando el proceso de abundancia, no solamente mío o de esos divulgadores, sino también el suyo. Entonces son cosas muy complejas, pero aquí vamos. Afortunadamente hay personas muy queridas que han tenido esa generosidad y ese corazón y ese buen tino de caer en la cuenta de que así se genera abundancia, y hay testimonios de personas que me dicen eso. Entonces ahí les dejo la reflexión cortica para que entiendan y vamos entrando pues ya en materia. Yo normalmente cuando empiezo a conectar con algún recuerdo o memoria de otras vidas, siempre hay un detonante, siempre hay algo que me activa ese recuerdo, sea una canción, sea una imagen, sea una conversación, sea un libro, sea una película, me activa el recuerdo. Y yo lo que trato de hacer es tomar nota de ese recuerdo y empezar a mirar y a tratar con la imaginación de jugar con ese recuerdo y tratar de verme en ese momento. Y ahí es donde se me crea ese puente. Luego, cuando ya tengo claridad de que eso fue una vida pasada, entonces empiezo a buscar el contexto, a contextualizarlo. Y es ahí donde yo cojo varias fuentes de verificación. Una de ellas es simplemente coger libros de historia y empezar a mirar si hay un contexto que se relacione. Y lo segundo es confiar en mi intuición y en mi sensibilidad y en esa conexión, en ese entrelazamiento con esa versión de mí en ese pasado que se está comunicando desde el pasado conmigo, que yo vendría a ser su futuro en este ahora. Entonces empiezo a ser perceptivo y de mente abierta y muy observador para ver qué mensaje o información hay para que me facilite la contextualización. Porque la historia está muy acomodada a la versión de los triunfadores y muy desafortunadamente adaptada para ciertas agendas, y se sabe que literalmente la historia como la conocemos oficialmente es un constructo o una construcción
que se hizo hace 300 años para acá, en donde se reestructuraron todas las bibliotecas y todos los escritos que habían antes hechos a mano y se pasan por imprenta y se masifican, pero hubo filtración y hubo censura en donde se ocultó mucha información que terminó en esas bibliotecas privadas, por no decir las secretas, del Vaticano, y las que hay en Bruselas, las que hay en Francia, en cerca Lyon y en diferentes lugares del mundo, por ejemplo en Nicea. El día que encuentren esa biblioteca va a ser un boom arqueológico, y una cantidad de cosas que desafortunadamente solamente unos pocos saben, y que la gran mayoría de nosotros estamos sujetos a que el tiempo diga la última palabra. Porque yo aquí no estoy afirmando cosas como si fueran verdades mías absolutas. No, son mis opiniones, son mis certezas, son mis argumentos y lo que he construido con el tiempo. Entonces, estos relatos, estas historias, estas memorias y estos recuerdos, lo que busco yo es ir cerrando y en el proceso ir dando una conexión con este presente para darle una lección, una moraleja, un aprendizaje, para que se facilite tanto para usted la interiorización de lo mismo y pueda hacer sus cierres, como para mí, y no volver a tocar el tema. Por eso es que las memorias celulares de todo lo que es la saga de Azaela, eso ya está cerrado. Y lo siento para aquellas personas, algunos, que de pronto no alcanzaron a verla completa o que la quieren volver a ver y ya no pueden acceder. Pero es que a raíz de los acontecimientos que estoy observando de algunos canales que están literalmente plagiando todo lo que yo publiqué con esa saga, adaptándolas a sus propias narrativas y inventándose historias, dándole créditos, dizque la Federación Galáctica, los Pleyadianos y una cantidad de vainas, mejor no. Lo tengo ahí quietico y voy a tratar de salvaguardar mucha de la información que yo he estado compartiendo acá, y donde el apoyo de las personas generosas que saben valorar eso ha sido un apoyo constante, pero de un grupo muy reducido de personas. Y hay otro grupo muy grande que se les metió en la cabeza la idea de que con solo dar gracias ya se lavaron las manos y listo, pueden seguir disfrutando de algo que ha sido un esfuerzo que me ha llevado toda una vida, y al que a muchos de ustedes les ahorro años de estudio y de investigación a solamente ver algo en un par de horas. Entonces, dejando esto claro, continúo con la idea. El ejemplo, por ejemplo, Otto Marcio. Últimamente yo he estado hablando mucho de Otto Marcio. Hubo un suscriptor por ahí que de manera muy ingenua me dijo: ay, Richard, yo estaba buscando a Otto Marcio en Wikipedia y no encuentro el nombre. Ese man sí existió. Y yo le respondí a esta persona que con sinceridad pues me estaba haciendo una pregunta, pero fue muy ingenuo, porque le puse un ejemplo muy simple. La batalla de Waterloo. Se enfrentaron alrededor de unos 200.000 hombres en esa batalla. Solamente se conocen los nombres de unos cuantos que fueron los más relevantes. ¿Alguien puede buscar los nombres de las brigadas que combatieron del lado francés, del lado prusiano, del lado inglés? Pueden conseguir todos los nombres. Muchos quedaron en el anonimato. Se perdieron en la historia. Ahora imagínense algo de hace 2000 años. La mayoría de las historias que conocemos a través de Hollywood y de versiones oficiales de la historia se basan más, y eso ha generado una especie de condicionamiento mental al respecto, se basan más en los nombres de los más conocidos y famosos, que son más repetidos, y a veces se nos olvida que estos personajes están ahí fue porque o ellos incidieron a que escribieran sobre ellos, o porque fueron escogidos como referentes o marcadores para los que fueron adaptando y modificando la historia oficial para adaptarla a sus, digamos, creencias, ideologías o agendas o narrativas. Entonces, hay muchos vacíos conceptuales, muchos vacíos históricos y una cantidad de lagunas que es muy difícil de establecer correlaciones. Ahora imagínese a alguien que tiene tan activos sus recuerdos, tratar de darle un contexto. Y eso obliga a uno sentarse a leer
y a investigar y a revisar textos, libros y una cantidad de cosas. Y por eso es que yo confío mucho de que esta conexión con ese yo del pasado, ese fatal que reencarnó en ese entonces, yo le digo, bueno hermano, si hay una concepción entre vos y yo, muéstrame algo que te pueda ubicar o al menos tener una idea en qué contexto viviste. Y es así que cuando entro a una biblioteca, lo primero que hago es entrar sin expectativa de nada, simplemente entro. Y en estos días, porque el tema de Otto Marcio lo tengo muy en la cabeza todavía, en estos días entro a un café que tiene algo muy hermoso. Es una biblioteca de puros libros usados y es una galería de arte. Y el ambiente es muy ameno, donde hay cervecita y hay cafecito y cafecito. Entonces uno entra y se pone a tomar un café y mira los libros y ya. Pero aquí fue muy particular porque estábamos caminando. Fue el día que conseguimos este artefacto tan hermoso y un tambor por ahí. Y empezamos a caminar, a ver un sitio donde tomarnos algo. Y terminamos en ese café que ya lo conocía yo. Y bueno, entremos aquí. Y cuando mi señora entra a buscarse una mesa, algo me detuvo en seco. Tanto así que ella sentó y se fue por ahí al fondo. Y yo me quedé como parado porque sentí, como dice el Chapulín del 8, mis antenitas de vinil se activaron. Algo me hizo mirar un estante. Y no sé qué estaba buscando. Yo solamente miré el estante. Cuando en un momento miro hacia arriba y veo como si estuviera ahí puesto esto. Este libro. Y me llamó la atención porque hace unos días precisamente estaba tratando de conectarme con ese recuerdo, con Otto Marcio. Y decirle, Otto, pero ha habido fechas muy confusas, vos me estás ubicando en diferentes contextos que si miramos la relación tiempo-edad posible que tendrías, no cuadra. ¿Por qué? Entonces me empezaba a llegar ese mensaje. El padre de Otto, o sea, mi papá de ese entonces, el papá de Otto, que fue legionario y fue centurión primipulus, el papá de él, o sea, el abuelo, y el bisabuelo, o sea, fueron legionarios y venían desde la época del periodo muy convulso del final de la República, la época con Julio César, luego el periodo de la lucha entre los tres, Craso creo que era, Pompeyo y Augusto, Octavio más bien, y luego el periodo ya imperial que fue lo que fue Augusto, el periodo de Tiberio y así. Entonces me empieza a llegar y empiezo a entender que en cierta manera el mismo Otto recordaba que él había estado en otras existencias antes de eso. Y le hace como su propio seguimiento desde lo que él conoce, desde su gen, el árbol genealógico de su propia familia por la línea paterna, porque él me ha hablado muy poco de la línea materna. Y hay que entender el contexto. Para la sociedad romana, para la época, tanto el periodo desde la república, pasando desde el periodo monárquico, pasando la república para luego al imperio, el pater es el ser fundamental de la familia, es el gen que da el nombre de la familia. Entonces esa influencia en Otto se nota cuando yo conecto con él. Y si bien él admira, respeta mucho a su madre, que es una bárbara germánica, y creo que es de los imbrios, que son un pueblo germánico de lo que es de la zona del centro sur de lo que hoy día es Alemania, ella, su linaje se pierde con ella, porque ella será la última sobreviviente de su tribu, que fue entregada como esclava, como regalo, al papá de Otto, que ya era un hombre mayor, y él la tiene como esclava. Normalmente esas esclavas eran para fines de domésticos y sexuales,
y él termina enamorándose de ella y le da la libertad, se convierte en una liberta y tiene su primer hijo, porque ha sido un legionario que ha luchado durante más de 20 años, el papá de Otto, y es un hombre que está muy curtido, de hecho es uno de los más antiguos, lleva más de 20, 30 años luchando como legionario, tiene el máximo honor, el máximo rango como centurión primipulus, que es el máximo rango que podía llegar los centuriones, y él en su retiro le entregan esta esclava, entonces ya era un hombre muy mayor, estamos hablando de posiblemente tendría alrededor de 50 años de edad, y eso ya es raro para esa época porque la expectativa de vida de un legionario era muy difícil que pudiera llegar a la vejez, pero los que lo lograban eran muy honrados y normalmente su experiencia militar y su capacidad de organización y el conocimiento que tienen eran los primeros candidatos de entregarles tierras en zonas limítrofes de frontera dentro de lo que es el Imperio Romano, para que sirvieran de guardianes y que los siervos que iban a tener, los esclavos y aquellos que fueran a vivir con ellos, formando comunidades, fueran los primeros en contener a las invasiones bárbaras, antes de mandar las legiones. Eso es algo histórico y es algo que mucha gente no cae en cuenta, porque la imagen que nos han pintado de Roma es las legiones romanas marchando, pero resulta que dentro del Imperio Romano no se permitía mantener legiones armadas por el tema de las revueltas, de las guerras civiles y una cantidad de cosas. Por eso que el gesto que había hecho Julio César de pasar el río Rubicón y decir la suerte está echada, era porque el hecho de entrar con una legión armada a los limens, dentro de los límites del rey de Roma, era ya una declaración de guerra, a pesar de que él era romano, sus legiones eran romanas y estaban de regreso después de conquistar Britania. Entonces era un tema de poder y de control. Las legiones, ¿dónde se ubicaban? En los linderos y en las zonas de control imperial, en las zonas de expansión, teniendo como referencia los ríos más importantes o la cercanía a costas o a rutas muy importantes de aprovisionamiento. Eso era fundamental para los romanos. Por eso es que los acueductos, las calles y autopistas, digámoslo así, y todo lo que tenía que ver con esa infraestructura era vital, de prioridad para los ingenieros romanos del ejército imperial y sobre todo para la administración imperial. Y esos nodos o núcleos urbanos, como los que se irán convirtiéndose con el tiempo en las grandes ciudades de hoy día, Londres, París, lo que es en Hispania, pues estaría no creo que Madrid, pero de todas maneras no me acuerdo bien cuál sería la principal en ese entonces, que estaba, creo que era en el sur, el Saguntum, donde hoy está Cataluña. Bueno, por ejemplo, hoy lo que es Marruecos, ahí es donde estaba el antiguo reino de Cartago, que fue conquistado por los romanos y sería un gran enclave romano para esa época, para controlar el Mediterráneo. Estaría la zona de Egipto, la zona de Túnez, la zona de lo que es Medio Oriente, principalmente donde estaba Antioquía, lo que va a ser la zona de la Anatolia, todo lo que es la zona de lo que hoy día vendría a ser Hungría, Bulgaria, la antigua Yugoslavia, Macedonia, todo lo que fueron los reinos helenos de esa zona, todo lo que fue costa con el Mar Negro hacia lo que es el noroccidente, sur y nororiente, porque la zona oriental ya era territorio inhóspito, estoy hablando del Mar Negro, y todo lo que es el Mare Nostrum de los romanos. Entonces el propio núcleo, lo que es las tierras originales romanas, no se permitían ejércitos armados. Lo que habían eran lo que llamamos el equivalente a lo que llaman en Estados Unidos a la Guardia Nacional, y una especie de gendarmería o de policía, digamos así, que se encargaban de la vigilancia de las ciudades principales dentro del territorio de lo que era la Gran Roma y la propia Roma. Entonces el papá de Otto, él, por esos días yo estaba preguntándole, bueno,
¿Cómo te contextualizo? Porque tengo una confusión con fechas. Entonces, mira y observa el pasado, o sea, mira y observa mi linaje por mi padre. Entonces, estoy viendo que el papá del papá de Otto, o sea, el abuelo de Otto y el bisabuelo de Otto, formaron parte de la famosa Legión Inmortal. Y por eso es que me llegó este libro. Entonces aquí voy a encontrar, no lo he leído todavía, voy a encontrar las raíces del gen de Otto Marcio por la línea paterna. Y en este caso creo que hasta 3 generaciones atrás, o sea, bisabuelo, abuelo, ¿cómo es? Bisabuelo, a ver, tatarabuelo, bisabuelo y abuelo, y padre, son 4 generaciones, entonces, hacia atrás. Entonces, me queda complejo lo de la madre, porque son tribus nómadas, y sé que la madre de Otto era una cimbia, o simbio, de los pueblos simbios, y hubo uno de ellos que fue totalmente exterminado, que por ahí lo he encontrado, por la época que creo nacería Otto Marcio, y que coincidiría que esta mujer, que era muy joven, haya sido entregada como esclava al padre de Otto, y que esta mujer no era una mujer cualquiera, era hija de un hombre de conocimiento en herrería, de un herrero. Y muy posiblemente ese herrero haya sido el líder, el jefe de la tribu de ella. No un rey, pero sí el jefe de una tribu. Y este jefe había sido leal a los otros jefes que formarían esas confederaciones cuando se unían para luchar contra los romanos. Entonces es muy probable que este rey, que era el padre de la madre de Otto, este abuelo de Otto, no tengo una referencia bien porque es un periodo muy caótico donde hay mucha movilidad porque son pueblos nómadas. Y en el caso de este era un pueblo que muy posiblemente era seminómada, tenía algún lugar de asentamiento y que terminaría siendo exterminado, y que ella, junto a quién sabe con cuántos pocos otros sobrevivientes, fueron entregados como esclavos, y tal vez ella, por su belleza, es la única explicación que a mí me da, fue entregada como regalo al papá de Otto. No sabrías saber por la línea de paterna de Otto quiénes serían esas abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, pero porque dan más énfasis a la línea paterna. Pero en el lado materno, yo sé que la madre de Otto fue una germana bárbara, hija de un jefe de clan o de tribu de gran importancia y estatus, porque conocía la metalurgia, era un herrero. Y eso explica por qué ella conocía el arte de templar el hierro y crear una versión de acero muy dura, que no va a ser como el de Damasco, obviamente, pero va a ser una versión muy dura que entraría a formar parte de cierta leyenda con la famosa lanza de Longinos. Y para mí, tengo que empezar a investigar bien el tema de la lanza del destino, porque yo viendo esa lanza la voy a reconocer, la que siento que es auténtica. Porque la que han mostrado y la que han tenido en algunos lugares en exhibición diciendo que es la auténtica, para mí no tiene lógica. Porque una lanza que tenga esas cavidades internas, esos agujeros, no es práctica. A la hora de cuando se inserta en un cuerpo, esos huecos o esos agujeros de la lanza terminarían atascándose en fragmentos de hueso y tejido y sería muy difícil sacarla. Estamos hablando de una lanza de varios filos, no solamente tiene los 2 filos clásicos muy aguda de punta, sino que tendría 2 filos secundarios en la vena. Y esa es la característica, y hay algo muy particular en su terminación, que no lo voy a decir, que hace de que esa lanza, cuando yo la vea, la voy a reconocer.
Entonces, ahí más o menos el contexto que le estoy dando, y en otro momento profundizaré más con lo de Otto Marcio y esa parte final de su relación con Cristo o Jesús, que si bien él no terminó en el cristianismo, él no se convirtió para nada al cristianismo, pero sí le gustó ese mensaje y fue la razón de por qué después entendería la razón de por qué deserta Longinos y huye. No, Longinos no es que huye, él deserta de la legión porque él ya no puede seguir con la mentalidad del legionario porque se ha convertido al cristianismo. Y eso lo llevará a la muerte a Longinos. Y eso lo conté en un video hace tiempos. De hecho, fue Otto el que se ofrece por su cercanía a Longinos a buscarlo y a cumplir la orden que se dio de ejecutarlo. Y de esa manera él se encuentra con Longinos, pero eso es otra historia que la volveré a repetir si es necesario. Pero el punto es este: así es como me van llegando las informaciones, así es como me van llegando, porque empiezo a mirar el cuento de que en mi historia reencarnacional tuve varias reencarnaciones como legionario y formé parte de la historia de Roma en algún momento, desde el periodo monárquico, pasando por el periodo republicano y imperial. Y hay otros recuerdos de otros contextos que me van a llevar a lo que va a ser desde los visigodos, pasando a lo que son los nórdicos, sobre todo daneses y noruegos. Hay una parte que me conecta con el lado musulmán, con los sarracenos, con los egipcios, con los persas, y también una parte que me conecta con los griegos, me conecta con los cartagineses también, me conecta con los pueblos iberos, me conecta con diferentes épocas del pasado muy pasado, y tengo muy pocos recuerdos reencarnacionales con los chinos. Con los chinos creo que tendré sí mucho, 2 o 3 reencarnaciones, sobre todo en la época de los reinos guerreros, antes de la creación del imperio chino. Y de ahí no tengo más recuerdos. De hecho, posiblemente tuve algún recuerdo o algún tipo de vida en el Japón antiguo o en el Japón medieval, no sé. No tengo como cierta afinidad con lo japonés. Y ya vengo para tiempos más modernos, con los tercios españoles. Posiblemente en la marinería algo tuve que ver con marinos de la época, quizás de entre los siglos XIV y XVI, XVII. No sé si algo tuve que ver con algún tipo de peripecia o marinería con los británicos o quién sabe qué. Fuera de eso, con la India, sé que tengo recuerdos en la India. Y acá en América, solamente en Norteamérica. Mi conexión con América ha sido más con Norteamérica y con los pueblos aborígenes norteamericanos. Y tengo recuerdos de eso, que en algún momento hablaré otra vez de 3 plumas, no, 2 plumas, y hablaré de algunos de los recuerdos que tengo cuando formé parte de lo que llaman los pies negros. Y creo que con los Bonnier, que ese es un grupo también. Por eso es que me gustó en cierta parte de la película El último mohicano. De todas formas, es como una gran introducción para meterlos a entender que cuando yo empiezo a tener recuerdos, no es solamente traer recuerdos y ya, tan lindo, recordé vidas pasadas. No, tengo que contextualizar. Y para eso dependo mucho de la sensibilidad que tengo y de leer historia. Y dentro del ejemplo de esa sensibilidad me llegó este libro, que este autor ya lo había conocido yo, pero no este libro en particular, que es el autor Maximiliano Colombo, y este libro se llama La Legión de los Inmortales, que en su momento, cuando la vaya a tratar con fines eminentemente ilustrativos y educativos, esta es de una serie de novelas históricas. No veo la editorial, dice B pero no dice el nombre de la editorial. Grupo Z, esta edición del Grupo Z,
y cuando sea su momento pues la estaré leyendo y le doy totalmente créditos al autor. Y sobre todo, esta edición que tengo en mi poder es del año 2014 en Barcelona. Esta viene a ser la... porque la primera edición es italiana, del año 2010, pero esta es una traducción y es la primera edición traducida al español de esta editorial, de este autor, en el año 2014. Esta es la primera edición en español de este autor. Entonces, vamos a ver de qué tratará. Veremos qué enseñanza, qué educación nos trae esto y lo podré compartir acá en el canal. Ahora bien, yo les quiero pedir un favor muy grande a los suscriptores del canal, sobre todo a los nuevos. Vean la caja de publicaciones. Vean la descripción que hago de los videos en cada video, porque recomiendo música. También a veces recomiendo libros. Y ahí están, obviamente, el enlace a PayPal y lo de la llave Bancolombia para los de Colombia. Entonces, vean la caja de publicaciones. Yo publico mucha cosa muy, muy interesante, muy educativa, muy ilustrativa y que les puede dar herramientas en sus investigaciones, en sus, digamos, sondeos y trabajos de estudio que estén haciendo sobre lo que es este tema del despertar de conciencia. Es una lástima que cuando hago una publicación en la caja de publicaciones y me pongo a mirar el total de personas que la han visto, 100, 120, 200 personas, y somos más de 11.000. Entonces, sería muy bueno que vean las publicaciones en la caja de publicaciones. Si no sabe dónde está la caja de publicaciones, pues por Dios santo, se las voy a poner para que las vean. A ver, por acá, las gafas. Cuando estamos en el canal, usted se va a encontrar esto. Cuando usted entra al canal, ahí está Leoncio y Pomponio, y ahí está el nombre del canal. Y usted en esta parte, encima de este video introductorio, que lo voy a ver si lo cambio porque ya mucha gente lo conoce, usted le da movimiento a esto y va a llegar acá donde dice publicaciones. Véala acá, publicaciones, y le das clic en publicaciones y ahí aparecen todas las publicaciones que he estado haciendo yo desde que abrí el canal. Y la cantidad de información que hay aquí, hay muchísima que ni siquiera la digo en los videos. Y eso es una fuente de información que tristemente muy pocas personas ven. Vea, por ejemplo, no les miento, 215 personas vieron esta. Porque afortunadamente los que ven las publicaciones les dan like. Entonces fueron 215 personas. Es increíble la poca cantidad de gente que revisa las publicaciones, donde hay contenidos que son muy útiles. Y sí les pido un favor muy grande, porque como profesor que he sido, yo no acolito la pereza. Cuando me dicen, ay Richard, no puedo copiar lo que vos tenés ahí, ¿me puedes dar un enlace donde te puedo escribir para que me lo pases la información? No, hagan lo que muchos hacen. Si usted lo va a hacer desde el celular, le toca transcribir a mano. Y es muy buen ejercicio. No solamente por copiar esto, sino que es un buen ejercicio a nivel cognitivo. Y aparte de eso, si usted tiene un computador, usted no tiene que copiarlo a mano, simplemente le da copiar y pegar. Le da seleccionar y le da copiar y pegar. Si estás desde un computador o desde un portátil. Y si estás desde el celular, sí te toca a manito. No porque yo no lo permita, es que la plataforma tiene esa limitación. Entonces, hagamos ese ejercicio. Espero que esto les sirva, porque hay muchísima información acá, sinceramente. Vea, por ejemplo, lo último que publiqué sobre, otra vez están con esta imagen, los de New Age, y ahí estoy dando una información muy importante que les puede servir para aclarar una cantidad de cosas. Entonces,
Entonces aquí a veces escribo fragmentos de mis recuerdos, de mis memorias, a veces escribo reflexiones cortas, recomiendo más que todo videos, no canales, sino videos. Y para que ustedes saquen sus propias conclusiones, saquen su propia información y de esa manera nos vamos informando y ustedes pueden acceder a la misma información a la que yo recurro para hacer videos. Porque hay personas que me dicen, Richard, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, vaya a la caja de publicaciones y ahí vas a ver de dónde estoy sacando la información, porque a veces comparto eso. Hay algunas pequeñas cosas que es solo para miembros. Voy a poner este ejemplo. Este video. Aquí dice solo para miembros. Ay, Richard, no me lo puedes compartir, es que yo no soy miembro. Un momentico, ¿usted está viendo el nombre del video? ¿Está viendo quién es la persona? Lo puedes buscar. Y la mayoría de las veces lo que publico para miembros después lo publico para todos. Hay unos que no, otros que sí. Entonces cuando no publique eso, usted simplemente mire, ahí está el canal donde salió el video que estoy recomendando. No la persona o el canal, sino el video que estoy recomendando. Para que no confundan, Richard está recomendando ese youtuber. No, yo estoy recomendando ese el video, no la persona o el canal de esa persona. Para que lo entiendan. Hagamos la diferenciación para que no me metan en camisa de 11 varas y me metan en cosas que yo no tengo nada que ver. Entonces, siempre cuando yo publico, también publico pequeñas reflexiones, publico imágenes interesantes, informaciones de todo tipo, pero también publico fragmentos de recuerdos para que ustedes empiecen a estudiarlo. Y aquí les voy a mostrar el ejemplo de lo que vamos a hablar ahora. Sí, yo sé que me he demorado mucho, llevamos 41 minutos de larga introducción, pero creo que lo que he dicho en todo este tiempo no tiene desperdicio, ¿no? Entonces, esto lo publiqué en la caja de publicaciones, que es un pequeño fragmento de la historia de Famir y Samir. La vieron 297 personas. Solamente 8 comentaron. Compartida, nadie la compartió, porque ahí está la opción para compartir. Si ven esa flechita que hay ahí, es la opción para compartir. Es increíble la cantidad de información que yo les ofrezco y se queda ahí. Y así hay personas que me reclaman de que por qué pido ayudas, que no tengo ningún derecho, que por publicar un pinche video, como me dijo alguien por ahí. Entonces, aquí está una historia muy hermosa sobre Samir y Famir. Y a raíz de esta historia empecé a buscar el contexto. Lo mismo he hablado acá de Jenofonte y de la Anabasis. Y empecé a buscar contextos para poder entender qué fue lo que pasó ahí y por qué tuve algo que ver con eso. Entonces son cosas que desafortunadamente toca decirlas, así moleste. Entonces, en ese orden de ideas, estamos viendo que muchas personas a veces se les olvida un detalle muy elemental. Por ejemplo, cuando usted se mete en un video mío, no activan la campanita de notificaciones. Al verla ahí con el chulito y la campanita, creen que ya está activa. No, le tienen que dar clic para que la campanita quede activada, y mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Creen que ya está activa por defecto y no es así. Entonces, son cosas que si hacemos el ejercicio y empezamos a trabajarla entre todos, creo que podríamos aumentar el alcance del canal, aumentar la información que están recibiendo muchos de ustedes y sobre todo colaborar con el canal. ¿Cómo colaboran con el canal?
compartiendo los videos, poniéndolos a rodar para que así no los escuchen. El algoritmo diga, ah, sí, este video sirve, este video tiene alcance, este video gusta, entonces lo van a recomendar más fácil. Ponerle un like. Hay personas que tercamente se rehúsan a darle like. Es para evitar caer en el shadow ban, en la zona de sombra. Y hay muchas formas de apoyar. Y así vamos a llegar a más gente. Voy a leerlo para que nos podamos ubicar qué es lo que iba a hablar yo de Samir y Famir, para los que no lo han escuchado y leído. 29 de mayo de 1453. Caería quien fuera el último de los grandes reyes, y a quien, aún desde el eco lejano de los tiempos, llamé con orgullo mi rey. Constantinos 11, Paleólogos Dagaces. Cae cerca de la puerta teodosiana. Lo vi luchando, repeliendo con unos pocos la horda turca que entraba por la brecha después de la retirada de los genoveses. Luego, ya superado, logra dirigirse, ya herido, a la puerta Caligaria, quizás en un intento de ingresar a la ciudad y morir en ella, porque él hizo honor a su palabra. Fue brutal su último combate. Se quitó los distintivos imperiales, por cierto. Lo único que lo reconocía que era el emperador eran sus botas de color morado, pero nadie cayó en cuenta en ellas, sobre todo de los atacantes. Después de que lo acuchillean y lo vuelven pedazos, enardecidos, entran a la ciudad a cometer las atrocidades que cometieron. Yo estaba cerca y por eso es que llegué al cuerpo de él, y él aún estaba vivo, agonizante pero vivo. Y eso lo escribo acá. Fue un recuerdo que me llegó en ese momento. Mientras enardecidos ingresaban a la ciudad para perpetrar el saqueo y la masacre, no se percataron de mí. Con firmeza y no llamando la atención, llegué junto a su cuerpo. Aún estando en esa condición, mantenía su altivez, pero su mirada era serena, con cierta tristeza. Aún respiraba y lo arrastré fuera del lugar. Me tomó la mano y me reconoció. Sonrió y suspiró para morir, al menos en las manos de uno de los suyos. Le quité los fragmentos rotos de su armadura y lo cargué afuera de las murallas, afuera del caos, y tomé un pequeño sendero donde casi nadie andaba, pues estaba cubierto de despojos y muerte. Después de una hora llegué con mucho esfuerzo a un pequeño alto en donde doblaba hacia el mar, junto a una encina de regular tamaño y raíces nobles, junto al sendero, y desde ahí en ángulo la gran muralla, se veía el fondo. Y más al fondo el palacio, ahora en llamas. Ahí cabe una pequeña tumba, y con cuidado lo deposité. Le hice una corona con las flores de la veda del camino, y coloqué su espada a su costado. Tapé su rostro con un paño y flores. Lo sepulté. Cubrí con piedras y rastojos el lugar. Trasplanté como pude algunas flores para ocultar más el sitio, y me senté a mirar el drama de la ciudad con amargura. Así, haciendo la última guardia a mi rey. Milagrosamente, nadie se había percatado de mi presencia, y al amanecer
Saliendo los primeros rayos del sol, me fui. A mí esto todavía me conmueve, hasta el tuétano prácticamente. Hace poco compartí también en la caja de publicaciones, porque publico también música y una cantidad de cosas. Publiqué una versión musical del Salmo 135. ¿Y por qué ese salmo? Para los que quieran investigar, se van a dar cuenta que Constantinopla, el Imperio Bizantino, había pasado por muchas vicitudes. Tuvo una máxima gloria durante el siglo VIII hasta el siglo X. Luego, la traición de los cruzados cristianos invadirían el imperio y sobre todo la ciudad. La tomarían por unos años para luego ser reconquistada, y expulsados formarían un reino, los reinos cruzados, hacia la zona donde se estaba dando el choque de la expansión musulmana, y entraría en gran decadencia el imperio hasta ese fatídico año en donde solamente 5.000 soldados defendían las murallas impenetrables de Constantinopla. 5.000. El ejército de Mahomet II, las crónicas hablan que estaba entre de 120.000 a 270.000 hombres, sin contar los 80 a 70.000 hombres que venían por mar de la flota de su pariente, y sitiaron la ciudad. 5.000 hombres. Se destacaban los genoveses, porque hay que tener en cuenta que los almorobíes, creo que es los de Despertaferro, tuvieron alianza con los bizantinos, pero una traición de uno de los monarcas de la época contra Beleguer, el comandante de los almoraquíes, de los de Despertaferro, que eran aragoneses, generaría una carnicería, y luego se irían de por ahí a seguir haciendo fechorías en otros lados. Pero ya en ese entonces los genoveses cumplieron su palabra de mantenerse leales a los emperadores constantinos o bizantinos, y ahí se destacaron hombres de gran valor, hombres que uno valía por 100, y lo digo literal. Por ejemplo, el comandante de los genoveses, de la guarnición genovesa, por donde se abriría la brecha y se entraría parte de las fuerzas turcas a tomarse la ciudad, y que abrirían una de las puertas, que es la puerta teodosiana, en donde un pequeño grupo de soldados liderados por el rey, por el emperador, lograrían contener la marea humana que iba hacia la puerta después de haber eliminado a los que la abrieron, y logran mantenerlos ahí, pero son copados, y el rey prácticamente solo, el emperador, logra ir a la puerta Caligaria, que era más pequeña, y ahí es donde cae. Entonces, toda esta historia, el comandante de los genoveses era tan temido, tan fuerte, era un estratega habilidísimo, inteligentísimo, extremadamente de sangre muy fría, muy reptil. Era un tipo que cuando se batía a luchar, él daba ejemplo a sus hombres, y cuando se batía a luchar, eran decenas los que caían alrededor de él, atravesados por su espada y por su hacha. O sea, era un tipo brutal. Entonces, en ese contexto, en esa lucha, los genoveses, cuando el día anterior de la caída de la ciudad, de hecho unos días antes ya se habían tomado el puerto, la lucha en el puerto fue brutal, y lo más increíble es que los defensores del puerto no solamente fueron apenas alrededor de unos 200 soldados, sino que también se unieron gente civil, mujeres incluso,
a tratar de mantener el único segmento que aún quedaba libre del puerto para escapar a una isla fortaleza todavía bajo control de los genoveses que estaba a unas horas de navegación. Entonces fue muy brutal lo que sucedió ahí, y unos días antes este gran comandante de los genoveses caería mortalmente herido. De hecho las crónicas y las historias dicen que otro de los grandes defensores, creo que fue un príncipe, algo así, el tipo no se doblegó para nada, y me perdonará si de pronto confundo un poco la historia, y él solo con su espada durante todo el día, con pequeños descansos toda la noche, y el siguiente día hasta más o menos 10 de la mañana, solo contuvo a cientos de turcos en la brecha que se había abierto. Y él se retira a la vista de los defensores que dicen: ¡hey! Nos traicionó, se acobardó, se fue. Y cuando fueron a reclamarle unos pocos, a decirle: ¿por qué te retiras?, él le estaba muriendo desangrado prácticamente, porque una flecha le entró por la axila, le pasó prácticamente y le sale por el hombro, y él alcanza a partir el pedazo de flecha, la parte de la cola, donde van las plumitas, y él está agonizando. Esa es la razón de por qué no pudo seguir combatiendo. Cuando sus hombres vieron eso, se avergonzaron enormemente. Creo que era el genovés, ya me acordé. Le pidieron perdón por haber dudado de él, lo cargan en el escudo y lo tratan de llevar al puerto en medio del caos más brutal que ustedes se puedan imaginar. Pues imagínense el horror, el terror, el caos, el desorden, la gritería, el fuego, los disparos de los cañones, de las catapultas, las lluvias de flechas, los arcabuces, o sea, los disparos, todo eso era un caos, y lo llevan a él y lo logran a embarcar gravemente herido, agónico prácticamente. Entonces la brecha que él deja, ya me acordé que era él, la brecha que él deja, los pocos defensores logran resistir hasta que son diezmados y superados. Y por ahí entran las fuerzas turcas, y una facción logra llegar a la puerta Teodosia, y ahí la abren para que entre el resto. El emperador lo ve, y él se va con unos pocos que todavía están con él, y él, para evitar confusiones o cosas con él, porque la idea no es cerrar la puerta y no atraer mucha gente, porque los enemigos, al ver que es el emperador, pues van a hacer todo lo posible para capturarlo. Entonces él se quita las emblemas distintivos de que él es el emperador, menos sus botas. Y él logra contener al enemigo en la puerta, y la logran cerrar temporalmente. Y ahí es superado, y él logra pasar a duras penas, ir a la puerta Caligaria, donde al final él caerá y donde lo va a encontrar Famir. El perdón de los hermanos se llama este video, para que sepan la continuación del anterior, es la segunda parte. Sería recuerdo número 51, para que lo tengan presente. Entonces, son actos y gestas de valor. ¿Y por qué Famir amaba a su rey? Bueno, la historia de Constantinopla fue una historia muy convulsa, demasiado brutal los últimos años, sobre todo en tratar de contener tres frentes. Uno, la expansión musulmana, con los seleucidas sobre todo, a los reinos cruzados y las hordas eslavas que bajaban del norte. Fuera de eso, ya no podía tener control sobre los territorios que hoy llamamos Hungría, Serbia, y literalmente estaba en una lucha interna entre familias nobles
para quedarse con los restos de lo que fuera el imperio. Cuando este gran rey, que por acá, Constantinos, él asciende al poder, una de las principales características de él es que es un joven ilustrado, lee, habla varios idiomas, conoce de historia antigua todo lo que ustedes quieran, es hábil en el discurso, es extremadamente inteligente y fuera de eso sabe que la fortaleza de su reino es su ejército. Entonces va a ser un hombre muy inclinado a apoyar a sus soldados. Y además, él será el último del linaje real, realmente, bizantino. Entonces, era de una familia, su madre era una mujer extremadamente devota cristiana. Recuerden que los ortodoxos el cristianismo oriental se había separado de Roma hacia rapto. De hecho, la capital de la iglesia sería, la iglesia católica de aquella época tan convulsa sería Nicea, que luego, con la caída de Constantinopla, pues obviamente desaparece como capital espiritual religiosa de la antigua iglesia católica, para retomarse otra vez a Roma. Y por eso recuerden que Roma fue la capital por un largo tiempo hasta que hubo el cisma de Oriente, donde Constantinopla será aparte del imperio oriental y quedará el imperio occidental, que después será absorbido por el famoso imperio carolingio, en donde los estados pontificios se van a pugnar las migajas de poder y se va a mover a Ravenna, la capital de la iglesia católica, mientras en Oriente el último vestigio de la iglesia católica estará en Nicea, pero que adoptará muchísimo de los sincretismos y sobre todo de las creencias de la ortodoxia cristiana, que definitivamente será el sello de lo que será hoy día la religión ortodoxa cristiana. Y esas separaciones, los cristianos ortodoxos eran muy temerosos de Dios, muy entregados a la doctrina y a la simbología. Entonces, obviamente, el emperador va a crecer en un ambiente de conspiraciones palaciegas y en un intento de recuperar la antigua gloria. Entonces va a ser un joven que se va a destacar desde muy joven, militarmente hablando, y sobre todo va a ser alguien que va a tener un carisma que hará que mucha gente lo ame. Por eso es que la noche antes de la caída ya definitiva de Constantinopla, sobre todo esa parte de la ciudad, Constantinos Paleólogos dará su último discurso a los hombres que estaban ahí. Ahí estaba Famir. Y le pedirá después de su discurso a todos sus hombres encomendarse a Dios, a Cristo, a la Madre de Dios, a la Virgen, y luego les da a modo de regalo, él dice eso ahí: lucharé como uno más de ustedes, no seré el emperador, seré uno más de ustedes que defenderemos hasta la última gota de sangre nuestra ciudad, nuestro legado, nuestra herencia. Y que todos vosotros juréis que así será. Y para sellar esto, nos encomendamos a la protección de Dios. Y se arrodilla y él empieza a recitar el Salmo 135. Y es un recuerdo brutal el que tengo ahí, porque él sabe, en cierta manera lo presentía. Y la última vez que intercambiamos palabras antes de su caída fue precisamente en esa noche, cuando me dice la misión que me encomienda, que desafortunadamente no la pude cumplir porque fueron brutales
la masa de enemigos fue tan enorme que yo fui el único que sobreviví del grupo de hombres que fuimos a cumplir la misión que él nos encomendó, que era evitar, demorar lo que más pudiéramos, que la brecha en el fuerte genovés se abriera más, contener lo que más pudiéramos para poder resistir en la puerta teodosiana y forzar al enemigo a quedarse ahí, porque había una muralla interior después de esa puerta, donde estaba la famosa puerta Caraligia. Y lastimosamente no pude cumplir, le fallé. Entonces, por eso es que cuando regresé, avergonzado porque no cumplí, vi la escena donde lo vi luchando por última vez. Y por eso, en el estado en que yo estaba, no voy a negar que por instinto de conservación y de supervivencia yo me había quitado las emblemas militares, porque también estaba herido. Traté de pasar desapercibido, y me sirvió esa estrategia porque al final pude lograr llegar al cuerpo del rey y sacarlo como lo leí. Hasta el día de hoy nadie ha encontrado los restos del emperador, el último emperador de Constantinopla. Cumplí mi tarea bien. Entonces, ¿de dónde viene esta historia de los hermanos? Samir y Famir. Entonces, el contexto es un periodo muy convulso, demasiado violento. Para que tengan una idea, hacia las tierras de lo que es Transilvania, Rumania, Hungría, Serbia, estará el famoso Vlad, los húngaros, que eran poderosísimos guerreros, y los serbios, que ha sido una tradición de ellos de toda una vida, y ellos en ciertos momentos serán aliados de los bizantinos. Estarán los armenios, que irán retrocediendo a medida que van cediendo terreno a la expansión musulmana, y terminarán prácticamente en el pequeño reino de Cisilino. Venga, yo miro el nombre. Cilicia. Ese pequeño reino va a caer por fin alrededor del siglo XIII y quedará fragmentado y disperso, con pequeños grupos que estarán luchando contra los musulmanes, pero los pocos sobrevivientes, sobre todo los de la casa real Bagatina o Bagatuni, la familia Bagatuni, se van a pedir asilo a los emperadores bizantinos, son acogidos y desde ese entonces forman parte de las familias nobles del séquito que rodea a los reyes emperadores bizantinos. Y en el seno de una de estas familias, que son de bajo rango, van a ser Famir. Por lo tanto, Famir tiene raíces armenias. Y esto es interesante porque cuando mencioné ahorita la historia de el Anabasis con Jenofonte, en la retirada de Jenofonte va a cruzar todo el río Éufrates, va a subir casi hasta el nacimiento del río Éufrates, y de ahí va a cruzar los territorios armenios hasta llegar a las costas del Mar Negro, donde hará su famoso grito de Talatta, Talatta, el mar, y ahí está la conexión conmigo. O sea, Famir es de ascendencia armenia, y Famir, de ascendencia armenia, tendrá otras vidas en que en la época de Jenofonte con sus hombres cruzarían las tierras armenias. Yo veo la relación. Entonces, Famir nacerá en el seno de una familia
noble de bajo rango, descendiente de la antigua casa real de la familia de los Bagrationi, que serán los supervivientes del último reino armenio que caerá bajo los musulmanes, que se conoce como el reino de Cilicia, que estaba en lo que hoy día es Turquía. Entonces, esta familia va a vivir ahí, y ahí es donde van a ser, por la época que caerá Constantinopla, unos años antes obviamente, van a ser Famir. Y Famir obviamente estará acostumbrado a la vida de palacio y de estar cerca a la familia real imperial, así sea de lejitos el saludito. Pero hay una historia en la que él queda huérfano porque dentro de las intrigas palaciegas, los padres de Famir, por cosas del destino, apoyarían una de las facciones, digamos, leales a la casa imperial, y los que no querían eso y querían tomar el poder, o al menos hacer algo ahí, pues serían asesinados en una vendetta, en una cuestión interna, y que con el escaso poder que tenía ya el emperador no pudo hacer nada para hacer justicia. Entonces la familia del emperador va a adoptar a Famir y lo entregan para que sea criado a uno de los oficiales de la Guardia Imperial, en donde Famir se hará caballero, se hará un guerrero muy fuerte y tendrá su vida dentro de palacio. Y será parte de la guardia que protege las murallas. Inicialmente era de la guardia que protegía palacio, y después era de la guardia que protegerá la puerta principal que lleva hacia el palacio, que es la famosa puerta teodosiana. Entonces, esa es la historia de Famir, más o menos para que la entendamos. Samir es otra historia. Samir viene de una familia nómada, también es huérfano. Es de una familia nómada que desciende de las antiguas familias que formaron parte del gran reino de Khazar, o Khazaria, o de los házaros que llamamos. El reino de Khazar, que por aquel entonces, alrededor de los siglos 9 al 10, fue aliada de Constantinopla y lograría mantenerse, después de haber sido tomada por la Rus de Kiev, como familias nómadas de jinetes que estarían por las zonas del Mar Negro hacia lo que es las fronteras con Constantinopla, por el antiguo legado y herencia de esa antigua alianza. Entonces habrá momentos donde estos jinetes servirán como parte de la caballería de las fuerzas auxiliares de la época de ese entonces en Constantinopla, y pasará el tiempo donde esa conexión se irá diluyendo hasta casi desaparecer, y serán más bien tribus házaras que estarán por ahí ganándose la vida como mejor pueden, y en una de esas tribus nacería Samir. Y Samir, por cosas del destino, sería huérfano y sería entregado por una caravana a un comerciante en Constantinopla como aprendiz. Pero Samir, desde pequeño, ya tenía la vena de montar caballo, y de hecho él, cuando él queda huérfano, no era un bebé, él tenía más o menos unos 10 años, entonces llevaba ya desde el momento que nació montando a caballo, y desde muy pequeño a los jinetes házaros eran excelentes jinetes, y a ellos desde recién nacidos los montaban a caballo, y eso se volvían muy hábiles en la cabalgadura, y por eso es que Samir ya tenía nociones de caballería, y cuando lo entregan a un comerciante, pues el niño no se va a adaptar. Él quiere la libertad de las estepas, la libertad de andar en caballo. Entonces se va a estar huyendo frecuentemente de la casa de este comerciante, y termina viviendo en la calle literalmente de lo que pudiera conseguir, y en una de esas
se encontrará con otro niño de edad similar a él, que es de la nobleza, y serán amigos. Y así comienza la amistad entre Samir y Famir. Y será una amistad que creará lazos kármicos. Y ese lazo se terminó hace unos meses. Y por eso es que yo siento como un deber mío, y ya entendí por qué, defender la causa palestina. Y fue por una promesa que le hizo Famir a Samir. Y cuando vi esa historia de este ex oficial boina verde, que se llama Ted Marcos, que habla de un niño que se le acercó a pedir, como a saludarlos, un niño que había logrado coger unas migajitas y tenía algo de agua, un niño que muy pobre, el niño se llamaba Amir. Y el niño hizo un saludo muy extraño a este soldado cuando, en agradecimiento por las migajas de comida que había recogido este niño ahí en ese punto de control donde entran las ayudas allá en Gaza, ese pequeño de no más de 10 años hizo un gesto que a mí me dejó frío. Y fue que cogió las manos de este hombre y besó cada mano, y luego le pidió que se agachara para besarle ambas mejillas y la frente. Así saludaba a Samir. Entonces, es una historia demasiado compleja para contarla en un solo video, pero lo que sé es que esa amistad que va a surgir entre Famir, mi versión fractal de esa época, y Samir, va a ser muy fuerte, pero el destino los va a separar, porque en algún momento, dentro de esas luchas de facciones, en una de esas patrullas a las que Samir le correspondía por ser de bajo rango, Samir era simplemente un soldado, que si bien yo, al ser de la caballería también y ser de la nobleza, había, por amistad lo había introducido, no pasó de ser un soldado a caballo, entonces lo mandaban a patrullas y yo terminaba siendo como su oficial al mando. Entonces, en una de esas idas de Samir, Samir ya tenía descontento. Por un lado, no se sentía unido a Constantinopla, había recibido maltrato por el mercader que lo había adoptado, no era bien visto por la nobleza bizantina y por la gente, por su color de piel más tostado, por sus ímpetus de ser muy rebelde, de ser muy llevado de su parecer, y como un chico que no sabía qué hacer con su vida literalmente, lo único que nos unía era una profunda amistad, una hermandad muy profunda entre él y yo, pero en lo demás él era por su cuenta y yo tenía que cumplir con mis deberes como guardia de palacio y ser parte de la guardia imperial. Entonces, en una de esas salidas, Samir, en una escaramuza, es capturado por los musulmanes. Y obviamente por los otomanos en este caso. Y él terminará adoptando el Islam como su religión. Y se unirá y será parte de las tropas de Mohamed II para luchar contra Constantinopla. Y como él conocía la ciudad y conocía la vaina por dentro, pues él empezó a tener importancia entre las tropas y entre los comandantes que estaban planificando el asalto a Constantinopla. Entonces Samir va a subir rápido de rango. Entonces va a pasar de un escenario donde es solamente un soldado
montado a caballo, subordinado, rechazado literalmente, porque él es un házaro y no es cristiano ortodoxo, no tiene algo que lo una porque perdió muy pronto su conexión con su familia a muy tierna edad, a los 10 años, vivió muy maltratado por la familia que lo adoptó, ese mercader, y al final lo único que le dio un motivo de hacer algo fue mi persona, lo único que lo mantenía leal al ejército era yo. Entonces, cuando él cae en una escaramuza prisionero, pues obvio, él, los musulmanes tenían la costumbre de que los que eran capturados eran usados como esclavos o ejecutados o les daban la oportunidad de convertirse al Islam. Samir, por su naturaleza indómita, pues me imagino que llamó la atención de estos musulmanes, no es ejecutado, no lleva a la esclavitud, le ofrecerían la opción de convertirse al Islam, y sobre todo porque él conoce la ciudad. Entonces, claro, él se convertirá al Islam y pasará de ser de un simple jinete a un oficial de rango dentro del ejército de Mahomet II. Habrá que rastrear si existe un nombre de la I, si todavía si aparece, no lo creo, pero de todas maneras ahí es donde surge la novela. Sería hasta bueno escribirla, ¿no? En donde la amistad de Samir y Famir es lo único que evita que se maten cada vez que se encuentran en batalla. Es lo único, porque cuando Famir se enteró de que había desaparecido Samir y que no había vuelto la patrulla, él pensó lo peor, que había perdido a su mejor amigo y que murió. Entonces, obviamente, en una de las partidas que salían para controlar las escaramuzas que se daban en zonas de frontera por las incursiones de los turcos otomanos, obviamente, en una de esas se encontraron los dos y fue un impacto cuando se encontraron, porque llega Famir totalmente convencido que había perdido a su amigo, a luchar contra el enemigo, contra estos musulmanes, y la partida que estaba haciendo la incursión para medir fuerzas, de estar acosando y sacar inteligencia e información, está liderada por un joven oficial muy experto en caballo, y resultó ser Samir. Yo me imagino esa escena en ese primer instante, esos dos amigos que se amaban como hermanos y que no, en el primer choque no lo reconoce porque tienen armaduras, están luchando. Obvio, Samir yo creo que reconoce a Famir en ese momento porque lo conoce, pero Famir no reconoce a Samir. Entonces, cuando hay ese choque, esa escaramuza, extrañamente hay una orden que les molesta a los que están luchando ahí de retirada, y obviamente Famir se va detrás a perseguirlos porque están retirándose, y en un punto donde no puede seguir persiguiéndolos porque ya era un peligro también para él, él se detiene, y en una parte del camino un caballo se detiene de último y voltea y se quita el yelmo, y ahí es donde Famir entiende por qué estos guerreros dan la media vuelta después de que inician el combate. Es que el que los comandaba era su mejor amigo, Samir. Y Samir, para no enfrentarse con su hermano amigo, su hermano del alma, no de sangre, sino hermano de crianza, de formación militar, entiende que yo no sabía que él estaba vivo. Entonces, al quitarse el yelmo, me manda el mensaje: no he muerto, todavía estoy vivo. Y a mí me da un impacto doble, porque primero la pérdida del amigo, el duelo, y luego encontrarme que mi amigo forma parte del enemigo. Y va a ser terrible, porque mi deber militar es con mi rey, entonces yo tengo que informar
sobre todo porque Samir fue aceptado gracias a mí. Entonces la familia, la nobleza, los comandantes, la gente, pues van a preguntar, él traicionó al reino, vos qué papel tenés ahí, dónde está tu lealtad. Entonces yo no podía esperar llegar a esa encrucijada moral y tenía que enfrentar las cosas directamente. Y es así que pedí audiencia cuando regreso como oficial de la caballería y ser parte de la Guardia Imperial. Y una de las cosas muy bonitas que tenía el emperador es que él, cuando uno de sus soldados le pedía audiencia, pues uno de sus oficiales le pedía audiencia, él lo recibía. Se deja a un lado el protocolo de la nobleza, burocrático, toda la vaina, cuando era un oficial. Entonces, yo como oficial, al pedirle a él audiencia, me le presento con total humildad y le digo que Samir está vivo y que está del lado musulmán y que hay un riesgo. Él conoce la ciudad. Y no es que fuera el único que la conociera, ya los otomanos tenían espías dentro de los comerciantes y toda vaina dentro de la ciudad desde hacía ratos, pero aún así era un indicador estratégico importante, no vital, pero es importante. Y además dentro de la estrategia, entonces yo era mi deber decirle a mi rey. Entonces yo le dije, y como él sabía la profunda amistad y hermandad que nos unía, él entendió inmediatamente mi dilema. Por eso es que él, y eso es algo que yo recuerdo, era un hombre de voz muy grave, de mirada muy profunda, pero muy noble, y tenía cierta paternidad en la mirada. Me mira y me dice, ¿y qué harás al respecto? Y mi sinceridad fue total. Mi rey, mi señor, mi lealtad es contigo. Mi lealtad es al reino. Mi lealtad es a Dios. Y si toca, moriré en ella. Y si me he de enfrentar a mi amigo, a mi hermano, me enfrentaré al guerrero, al que es enemigo. Pero si llega a caer herido, le ofreceré socorro y le daré la oportunidad. Pero de mi mano no morirá. Y el rey valoraba la honestidad y la respetaba mucho. Y él dijo, sea. Y eso en cierta manera hizo que él, las veces que a mí me tocaba salir, él entendía por qué cuando yo iba y salía, cuando había enfrentamientos, yo siempre buscaba a Samir, ¿dónde está? Para no luchar con él. Y a veces lo llamaba, Samir, vuelve. Y yo sé que Samir a veces me escuchaba porque veía a veces entre los guerreros por allá uno que se detenía a mirar. Pero ese guerrero siempre levantaba la bandera de la yihad. Entonces, nada que hacer. Y un día recibí un mensaje. Y era un pequeño papel, me lo entregó una sirvienta. Me pedían encontrarme en cierto lugar que solamente yo sabía, y fue el lugar donde conocí por primera vez a Samir y supe que era él. Y como él conocía la ciudad, él sabía cómo entrar otra vez y pasar desapercibido. Y ese encuentro fue muy especial. Primero, saber que está vivo, encontrarlo. Segundo, que pasó ese cambio, hacer el reclamo, la discusión. Por último, se impuso la amistad, la hermandad. Y hubo un momento de tensión cuando Samir le dice a Famir, pásate a mi bando, esta ciudad está perdida.
las fuerzas que vienen contra ella no te alcanzas a imaginar. Y yo le dije, no, tú sabes que mi lealtad está con la ciudad. Tienes mi palabra de honor que no lucharé contra ti. Y si llegara el caso de luchar contra ti, lucharemos como guerreros, pero no como enemigos. Samir guardó silencio, y por eso que me recuerdo ese saludo tan hermoso, que fue la despedida de él. Él me dijo, sea, yo evitaré luchar contigo, y si nos toca luchar, lucharemos como guerreros, mas no como enemigos. Este es el adiós, me dijo él. Y yo le hice la promesa. Le dije, si algún día cambias de parecer, si algún día, por cosas del destino, yo sobrevivo y tú estás en problemas, haré lo que sea para ayudarte. Samir guardó silencio, me cogió las manos, luego el beso en la frente, después de los besos en la mejilla, y sí, su último beso fue en la boca, que es el beso que un musulmán solamente le da a aquel que considera su más íntimo hermano. No nos dijimos nada, era el adiós. Pasaron más de 500 años para ver un niño esquelético palestino llamado Amir, con casi 10 años, la misma edad, casi la misma edad de cuando lo conocí, haciendo el mismo saludo, menos el de acá, pero fue este y este, el mismo saludo que hacía Samir, que si bien es un saludo que se dan hoy día a los pueblos musulmanes como una muestra de respeto muy profunda, yo la vi por primera vez en él, cuando él se despidió de mí. Por eso es que lo reconocí en ese niño. La tragedia, y por eso es que yo no me voy a detener hasta lograr que la causa palestina, por fin el pueblo palestino, se le reconozca sus derechos como seres humanos. Ese niño, según este Esboina Verde, dice que lo vio morir. Bueno, tuve que hacer una pausa porque siempre es muy fuerte. El punto es que uno trata de entender cuáles son esas conexiones, porque hay ciertas cosas que hacemos hoy con relación al pasado, pero también es muy importante entender que la única manera de construir futuro es entendiendo que así como tengo conexiones con el pasado y que algún tipo de enseñanza o algo que viene de ese pasado como un eco a este presente, si yo no suelto eso, si no lo resuelvo, no va a poder avanzar a un futuro. Y debo comprender a su vez que para poder crear ese futuro debo generar un enlace que entrelace ese futuro con este presente, porque en ese futuro que se convertirá en ese presente mío, lo que estoy haciendo ahora será su pasado. Y al tener conciencia clara de este ahora, me quedará más fácil avanzar en ese futuro al siguiente futuro, porque ya no voy a tener esos nudos, esas ataduras
a los pasados remotos, porque estoy cerrando en este ahora ese pasado para iniciar una nueva etapa, una nueva línea temporal, y a partir de este presente empezar a generar las vivencias que harán que yo sea mi mejor versión del futuro. Y que en ese futuro, que va a ser ese presente, voy a poder tener conexión con este pasado que es ahora mío, que es el ahora mío ahora, y me voy a poder impulsar hacia otro futuro. Eso es muy complejo de entenderlo. Y por eso es que es tan importante no caer en el engaño de la gente que se está lucrando con el temita de los registros akáshicos. Si vas a sanar tu linaje familiar, si bien las constelaciones familiares son muy buenas, hay que tener presente que vos en este instante, en este ahora, eres el resultado tanto a nivel biológico como a nivel energético de todo lo que has vivido en ese pasado. Por lo tanto, es sanando el de ahora, reconociendo y aceptando y integrando la sombra de lo que eres, de lo que está aquí guardado, para que usted en este ahora te liberes de la carga de ese pasado y ya ligero puedas construir en este ahora tu futuro y te puedas entrelazar con tu ser futuro más fácilmente. Y esto es algo que desafortunadamente mucha gente no está cayendo en cuenta. De todas maneras, voy a dejar ahí porque hay mucha tela que cortar en estos temas, pero al menos con el tema de Samir y Famir siento que ya se cerró un ciclo. Sobre todo entender lo que significa la trascendencia por encima de ideologías, religiones y creencias, la importancia de la hermandad, de ser hermanos. Y a pesar de haber pasado más de 5 siglos, al ver de manera así, en una denuncia que hacía un esboina verde, y mostrando esa imagen de ese niño de 10 años, y saber que ya falleció, y ver la forma como saludó, me trajo el recuerdo, me activó lo de Samir de una forma tan potente, que me hizo entender por qué yo desde hace muchos años, cuando conocí lo de la causa palestina, la he estado apoyando desde los derechos humanos, desde la dignidad de ser humanos. Y era porque había una promesa entre hermanos. Y esto me lleva a la siguiente conclusión. Independiente de lo que diga la narrativa sionista, y que aquí hay una cosa muy particular, Samir era Házaro, que es la base de lo que más adelante constituirá a los sionistas, a los askenazis. Y qué ironía que ese niño palestino de 10 años, Amir, estuviera sufriendo la opresión que desde el punto de vista energético, de la conexión energética, son los descendientes del pueblo al que él perteneció, a los házaros. O sea, ahí es donde el que no vea esto sinceramente, le falta muchísimo. Eso es es una arañita, mira. No. Ahí yo veo. Sí, es una arañita. Lo que vieron pasar ahí es una arañita bebé. Y va con la telarañita, ya se fue. Entonces, vean una confirmación. Entonces, acá lo que les estoy diciendo a ustedes es algo revelador, increíble. Porque, y esto es
totalmente verificado, histórico, y está en muchos documentos que por mucho que lo quieran censurar, no lo pueden ocultar. El tronco lingüístico al que pertenecen judíos y palestinos es el mismo, el semita, que viene del núcleo cananeo. Los judíos auténticos y los palestinos están emparentados lingüísticamente, son semitas. Y para más INRI, los palestinos descienden de los judíos que se quedaron en los territorios de la Palestina bajo dominación romana cuando Tito destruye a Jerusalén. Y estos se quedan ahí. Y cuando se da la expansión del Islam y de los musulmanes que terminan de absorber los antiguos reinos derivados de las provincias romanas, estos judíos que ya no tenían conexión ya prácticamente con Jerusalén, se asimilan más fácilmente al Islam por el mismo núcleo abrahámico de sus padres fundadores, Abraham, y se convertirán en los palestinos que vivirán en esas tierras hasta el día que los británicos, con apoyo y presión de los soviéticos y de los Estados Unidos, enviarán millones. Ojo con esto, los soviéticos son los que envían millones. Enviarán a millones de, ojo, házaros, askenazis, judíos conversos, a ocupar con la complicidad y el beneplácito de los británicos las tierras que estuvieron bajo protección británica durante la Segunda Guerra Mundial y que en su retirada ya después de finalizada la guerra las ceden como parte del territorio de acogida para supervivientes de las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial y que no son realmente judíos sino conversos, házaros, askenazis, que van a llegar a las tierras palestinas, a ocuparlas, y por eso es que los árabes se oponen a la resolución de las Naciones Unidas que hasta el día de hoy todavía no ha sido aprobada y que es la creación del Estado de Israel. Entonces, cuando a uno le dicen, eso que decís es antisemita, ¿cómo así? Si palestinos y judíos son semitas por el tronco lingüístico al que pertenecen. Los sionistas no son semitas. Los sionistas no son judíos. Así hay algunos que hayan adoptado esa ideología. Entonces, es increíble que 500 años después, Samir, que era un házaro, lo veo en un niño de 10 años palestino sufriendo los desmanes del sionismo, que es una facción que salió de los házaros. Increíble. Y de esa manera yo, que fui famir, que fui armenio, estoy cumpliendo una promesa y estoy haciendo un cierre de ciclo kármico, de herida entre pueblos hermanos, a partir de la hermandad de dos hermanos de crianza, como fueron Samir y Famir, en el último tramo
del gran imperio bizantino en Constantinopla, en donde yo luché del lado cristiano y Samir asume el Islam. O sea, no tengo palabras para decirlo. Y en este momento, Abel y Caín están en este momento reflejados energéticamente en lo que está pasando en este momento en Oriente Medio. Y como dice, para mí no es una maldición, es una profecía. Búsquelo en el Antiguo Testamento, ahí lo dice. Caín, después de matar a Abel, recibe supuestamente la maldición, que eso es una tergiversación de hecho, la maldición de Yahvé, en donde no solamente será estigmatizado y marcado por ese signo, sino que dice una cosa muy interesante, que para mí es una profecía, y dice esto: y todo aquel que mate a su hermano llevará la marca de Caín y sufrirá el destino de Caín. Busque lo que ahí está en el Antiguo Testamento. ¿Quién está haciendo de Caín en este momento allá en Oriente Medio? ¿Van entendiendo? Porque los que tienen derecho a reclamar la ley de retorno son los judíos y los palestinos, desde el punto de vista histórico y lingüístico. Vendrían a ser los Abel. Estoy hablando en términos metafóricos, simbólicos, para que no lo tomen así como algo así. Es simplemente una metáfora muy hermosa para entender que la paz, y esto se lo pido muy encarecidamente a los verificadores de este canal, la paz está más allá, está por encima de cualquier excusa y justificación, porque toda vida en esta tierra es creación de Dios y toda vida cuenta. La paz en Oriente Medio es la que va a marcar por fin la reconciliación entre los dos hermanos que se enemistaron hace muchísimo tiempo por una situación compleja de entender, porque va más allá de dos individuos, fueron dos pueblos, dos líneas genéticas que se vieron enfrentadas y que hoy día, como dice esa canción de Barón Rojo, somos hijos de Caín, que debemos encontrar la reconciliación con los hijos de Abel. Y de esa manera, por fin, lograr superar el último escollo para que al fin se dé la redención planetaria y el ascenso que tanto reclamamos todos, y que por culpa de la indiferencia, porque ese es el karma que estamos viendo que hay que depurar, esa es la prueba que estamos viendo ahora. ¿Cuál es tu actitud frente a lo que está pasando allá? Y no solamente allá, en cualquier parte del mundo, por ejemplo en Congo, lo que está ocurriendo tan horrible, en Ucrania, lo que está pasando con los migrantes, lo que está pasando con cualquier persona en donde la maldición de Caín, que en realidad es la profecía de Caín, se está gestando. Si eres indiferente, como hizo Abel, Caín va a seguir haciendo lo que está haciendo. Es hora de cambiar, es hora de romper ese ciclo, es hora de trascenderlo y transmutarlo, es hora de que haya por fin la paz entre los hermanos, y yo creo que es posible.
pero la tarea es de cada uno. Alzar la voz, ser observadores, mas no indiferentes, ser testigos y alzar la voz y exigir y reclamar la reconciliación y la paz por fin. Muchas gracias, espero que esto les haya gustado. Muy largo el video, lo sé, gasté mucho rato ahorita en la parte introductoria, pero también sirve. Y luego hablaremos de la Anabasis de Jenofonte, que parece ser que ese fue mi fatal también. De todas maneras, les doy un abrazo cósmico. No olviden apoyar el canal, no olviden dar like, no olviden compartir los videos, activar las campanitas de notificaciones, ver los videos y sobre todo los que puedan económicamente apoyar el canal. Ahí en la descripción del video está el enlace a PayPal, no lo copien, denle un clic al enlace para que lo lleve directamente a PayPal, o en Colombia utilizar la llave Bancolombia para las transferencias. No tienen que escribir mi cuenta, simplemente colocar el número de la llave Bancolombia y llega su aporte. Entonces muchísimas gracias, les doy un abrazo cósmico y que sea posible la paz, sinceramente posible. Luego voy a hablarlo sobre el viaje a Argentina y el de México. Estén pendientes. Un abrazo y muchas gracias.